alguna otra cosa. Tengo una tarea difícil para hoy, más que esto es un programa humorístico, así que ruego a los que nos escuchan esperando otra clase de ruidos que esperen un rato. Esperen un ratito y después empezamos con lo nuestro. Pero yo quería mostrar esto a los oyentes, creo que yo lo hice, lo he mostrado hace un par de años atrás. Tengo en mis manos ahora una colección de ensayitos de don Miguel de Unamuno. Ese Don Quijote. Y aquí empieza don Miguel el ensayo. Almas de jóvenes se llama. Empieza a hablar sobre los jóvenes españoles. Y yo no puedo menos que empezar esta glosa del ensayo de don Miguel, recordando que hace algunas semanas atrás nos acordábamos de aquellos jóvenes que se quejan porque, aprovechándose de su ingenuidad, hay personas que tratan de enseñarles impunemente el latín y el griego. Entonces dicen, por favor, no nos enseñen la... Y esto era incluso cuando yo estudiaba, que los alumnos que mayor puntaje obtenían en los exámenes, obteníamos el dudoso privilegio de no ser adoctrinados en griegos ni en latines. Con lo cual se daba la paradoja de premiar a los mejor dotados para el estudio con ausencia. Crimen sin castigo. Sí, muy bien. De todos modos ya hemos dictaminado que no servía para nada estudiar ni griego ni latín, o por lo menos que así lo opinaba la sociedad toda. Bien, pero no quiero volver sobre esta charla. Me refiero al de Unamuno. Unamuno, como ustedes saben, siempre criticó el saber libresco. No es que haya criticado los libros, desde luego, hombre de la talla de ella. Pero, como otros incluso en nuestro país, nuestro unamunesco don Ernesto Sábato, han hecho la diferenciación entre la sabiduría y la mera acumulación de conocimientos. Quiero decir, la diferencia entre un erudito y un sabio, que puede no ser erudito. Cierto es que algunos de nuestros más prestigiosos divulgadores, de los franceses que tienen tanto éxito ahora, se parecen todos un poco a Monsieur Homais, aquel farmacéutico de Emma Bovary, que habiendo aprendido, digamos, que el amor no era más que un conjunto de secreciones glandulares, trataba de explicárselo a quien quisiera oírlo. Bueno, esa no es una sabiduría muy deseable, y tampoco la dice don Miguel. Empieza diciendo que encontraba en los jóvenes de la España que a él le tocó vivir un poco de afán libresco. Y que decía por ahí Unamuno que para pensar sabio, etcétera, etcétera. Enciclopedismo, diríamos hoy. Sí. Son esas cosas. Pero entonces, don Miguel de Unamuno dice, he recibido una carta de un joven de 20 años, quien me dice esto. Y comienza la carta del joven de 20 años que yo quiero leer. Me parece increíble. Mi querido amigo, bla, 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 digamos, un comienzo ceremonioso. Y dice este joven de 20 años, tengo la convicción de que no sé ni una palabra de nada. Un momento. Pero así, ni una palabra. Fuera de unos cuantos, todos los demás no tenemos ninguna idea seriamente hecha. Queremos fabricar tremendas ideologías tajantes sin datos de la realidad. ¿Acaso me diga usted, dice Unamuno, que no hace falta saber para pensar? Pero le he de confesar que ese misticismo español clásico que en su ideario aparece de cuando en cuando no me convence. Solo el que tenga una formidable intuición podrá con pocos datos, con pocas piedras, hacer un templo. Si no se tiene ningún dato, pues crónica y brutal como Mahoma. Y si no tiene esa tremenda intuición, hará solo majaderías. Esto es lo que han hecho los señores de 30 años y lo que comenzábamos a hacer ahora los de 20. Ahora, dice, aquellos traían algo de frescura y de vida antiliteraria e hicieron una irrupción de bárbaros en estos campos de las ideas. Más vale cierto algo que nada. Pero yo, atención, lo digo francamente, no me allano al papel de bárbaro. Y por mucho que me alaben la robustez de mis brazos y mis buenos colores salvajes, me creo capaz de ser un hombre franco, bueno, justo, de aire libre al mismo tiempo que entendido, estudioso, lento y calientalibros, dice el joven de 20 años. Recuerda a Turgenev, que decía que no hay que extender por Rusia la idea de que se puede hacer algo sin el estudio. Por Dios, y recuerdo en Argentina. No, dice, aunque se tenga una frente como de una hectárea, hay que estudiar, comenzando por el alfabeto. Y si no, hay que callarse y estarse quieto. Sigue este joven de 20 años. Hay que desterrar, rodar del alma colectiva,
la esperanza en el genio, que viene a ser una manifestación del espíritu de la lotería, y alentar los pasos mesurados y poco rápidos del talento. Prefiero para mi patria la labor de 100 hombres de mediano talento, pero honrados y tenaces, que la aparición de ese genio, de ese Napoleón que esperamos. Un genio nos alzaría un momento, y muerto o roto, volveríamos a nuestro faquirismo, a esperar, enfermos, inquietos, imposibles, otros 2 o 3 siglos, el nuevo genio que por reparto providencial y sin esfuerzo nuestro nos corresponde. Dice, según usted, mi cariñoso amigo, dice el joven de 20 años a Unamuno. Ganando distancia ya, Sí, además, ¿no? yo debiera decir esto en público, hablando o escribirlo, puesto que bueno o malo se me ha ocurrido. Si tal hiciera, dice el joven de 20 años, y la cosa pareciera una tontería, como si nada. Y parecía lógico y digno de consideración, la falta de madurez, el cachorrismo, las inexperiencias y candideces que necesariamente habrían de envolver su exposición, estropearía lo que de bueno pudiera haber en ella. Así que me lo guardo. Dice, no, pará, déjame. Podrá ser que no haya nada de cierto en cuanto digo, pero ¿se atreverá a censurarme que no teniendo cosa mejor que hacer, trabaje sobre los libros de 9 a 10 horas diarias y que crea que haciendo esto unos cuantos años se puede pensar mejor que no haciéndolo? Y firma. Unamuno le contesta, se defiende, dice algunas cosas interesantes que pasaré por... Habla que después de todo, un genio es a la vez el producto de un grupo de talentos, que no es lo mismo esperar que aguardar. Esperar es salir a la puerta con un candil y dar voces, por si es que viene el que uno espera. Y aguardar es acostarse a dormir, diciendo, ya golpeará la puerta. No importa. Pero a esta contestación de Unamuno vuelve a escribirle este joven de 20 años y leo algunas y últimas cosas. Respecto a la publicación de mi carta como motivo de un ensayo, es decir, Unamuno le insiste en que publique eso. Y el joven de 20 años le dice, respecto a la publicación de mi carta como motivo de un ensayo, escuche esto, por lo mismo que tengo una grande ansia de notoriedades grandes, me castigo y cerceno las pequeñas ansias de notoriedades chicas. Bien. Sigo diciéndole algunas cosas y creo. Solo me queda decirle una... Si me perdona usted esta intromisión crítica. Ha aprendido usted de los jesuitas un secreto táctico que ellos aprendieron de las mujeres. El secreto de preocuparse individualmente de los que se les acercan. Sabiduría de confesor y de cortesano. Y firma. En fin de cuentas, sabe usted, es su amigo, J.O.G., José Ortega y Gasset. Era este joven de 20 años que le escribía a don Miguel. Digo para aquellos que teniendo 20 años no se les puede exigir nada, pretenden una prolongación de la adolescencia y de la impunidad. Y no estoy aquí refiriéndome a lo bueno que es estudiar 7, 8 o 10 horas por día. Digo que también, además de resistirse tenazmente a recibir enseñanza de latín y griego, se piensa que puede haber otra manera de ver el mundo. Y quería acordarme de estos dos, ¿no? De don Miguel, que poseyendo los libros los desdeñaba un poco, es decir, por lo menos creía que no bastaba con esos. Y a don José Ortega, que sin desdeñar la salvaje sabiduría, sabía que es más fácil construir un templo con piedras que sin ellas. Estaba pensando en alguien, en un par de personas por lo menos, que, ya que usted dijo salvaje, pertenecen justamente a la parte más salvaje de la cultura de Occidente, es decir, la parte anglosajona. Pensaba en un tal Ezra Pound, un señor en principio escribir poesía después de haber estudiado toda la poesía como ni usted, ni yo, ni ninguno de nosotros hemos hecho jamás en Occidente, y que supo descubrir a alguien que era mucho más talentoso que él, un tal Thomas Eliot, y con enorme nobleza y enorme dolor en la parte ahí que al llegar a Barcelona es lo primero que se ve, supo reconocer que era el mejor. Y él decía alguna vez que la historia es esta: la poesía, que es la suprema de todas las artes, se escribe desde hace miles de años entre los hombres. ¿Y qué ocurre? Los hombres van escribiendo poesía. Cada tanto alguien tiene la fortuna, por esos azares del Señor o de la genética, en que se transforma en Dante Alighieri, o por ejemplo, siglos después en Thomas Eliot. Esta gente produce una bisagra en la historia de la poesía. Todo el resto estamos destinados, decía Ezra Pound,
a escribir esa pequeña sucesión de peldaños que permiten que algunas veces escriban poemas inmortales. Para todo esto Esto es lo que decía Unamuno acerca de los talentos que son necesarios para esperar un genio. Justamente. Los talentos son los peldaños que habrá de escalar el genio. Y Pound decía también, uno puede también estar fuera de la escalera, es decir, uno puede ser una señora que como no tiene mejor cosa que hacer, le pide a su marido que publique sus poemas. Bueno, sí se trata, digamos, cuando uno trabaja, trabaja y cuando jode, jode, pero si se trata de hablar de literatura, puede uno estar en el lugar serio. Y él decía, no sé qué lugar nos corresponde, nunca sabremos qué lugar nos corresponde, salvo cuando se llega a mi edad. Tenía solo 42 años cuando decía esto, y uno ya sabe que Eliot será el mejor de esta generación, y yo moriré enterrado bajo esta generosidad y bajo esta envidia. Pero por supuesto, de la literatura, con un poco de generosidad y con un poco de grandeza, se puede estar dentro de esa historia y saber que uno puede, aunque sea, hacer peldaños, nunca estar fuera. Para esto hace falta estudiar griego, latín y él decía además chino. Uy, para los que no le temen a los latines, a los griegos, a los chinos, ni tampoco a los esfuerzos que haya de hacer el artista para mejor expresarse, o aunque más no sea, para servir de humilde peldaño en que habrá de pisar un futuro genio. Para todos ellos, este tanguito ajeno, o quizá ayuno de toda genialidad, pero que es quizá un peldaño para que algún genio se pronuncie. Satíricamente es lo que es.